Hola, soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy se ha venido al podcast Chus, de la newsletter de newsletters. Sí, yo misma. Pero tranqui, que no te voy a hacer vocecitas para simular que es una autoentrevista, ¿vale? No te voy a hacer pasar por ese momento. Este episodio es especial por dos cosas. Una, porque es el último de la temporada y me apetecía hacer algo diferente. Y dos, porque es el último que grabo antes de ser mamá por primera vez. Porque sí, si no lo sabes, en septiembre, si todo va bien, daré a luz a Jaime. Vamos, que me esperan unos meses intensos de muchas emociones y cambios vitales. ¿Esto quiere decir que no volveré a publicar más entrevistas en este podcast? No es esa la idea, pero ya te digo que en septiembre no. Lo que sí, seguiré es enviando la newsletter y publicando episodios de mi podcast premium y comunidad de newsletteros llamada Creando Newsletters. Vamos, que aunque vaya a ser mamá, el contenido de pago de la membresía sí que se mantendrá. Y por supuesto, con el grupo privado de Telegram, que ahí está el verdadero valor de todo esto. Pero bueno, dicho estos avisos parroquiales, hoy quiero cerrar la temporada hablando de mi newsletter, llamada La Chusletter o Newsletter de Newsletters. Te contaré, pues, por qué la creé, la evolución que ha tenido, métricas, crecimiento y el retorno que he obtenido hasta hoy con este proyecto. Y algunos errores que he cometido, porque en definitiva de eso se trata, de aprender, y se aprende mucho cuando nos equivocamos. Vamos, un poco lo que hago con los invitados, pero con mi newsletter. Vale, pues empiezo un poco con el objetivo y la evolución del proyecto como tal. La Chusletter la creé en septiembre del 2021. Venía de una temporada de reflexión profesional sobre lo que quería hacer con mi vida después de haber dejado el trabajo como responsable de marketing en una empresa de SEO y marketing de contenidos. Pero como no me puedo ver quieta, pues esos meses sabáticos me dio por hacer y lanzar una encuesta a algunos creadores de newsletters que yo conocía para saber cuál era el estado de las newsletters en castellano, porque ya sí que se estaba viendo cierto boom, ¿no? Pues de newsletters más independientes, de autor o de creadores de contenidos. El resultado fue el estudio de newsletters que publico cada año y que tal vez te suene. Y el caso es que empecé a ver el interés que tenía dicho estudio, porque pues me invitaron a podcast, empezó a compartir, me contactaron de medios para hablar de ello y dije, eureka, ya sé lo que quiero ser de mayor, ¿no? Y era que, bueno, pues creo que tenía sentido en ese momento especializarme hacia la consultoría de newsletters para ayudar a otras marcas y emprendedores a crear newsletters rentables y exitosas, que en definitiva a eso es a lo que me dedico. Yo ya tenía experiencia con esto de las newsletters, ¿vale? O sea, no partía de cero, porque desde el 2017 pues tenía la mía de gadgets, el Gadgeto Mail, y además pues había trabajado el email marketing tanto en compañías anteriores como en la empresa en la que fui responsable de marketing durante 4 años. Entonces, en el momento de decidir que quería tirarme a la piscina e intentarlo como consultora especializada en newsletters, tenía que empezar a trabajar mi marca personal en torno a ello, porque sí que tenía cierta marca personal, pero un poco difusa, ¿no? Entre en el sector del SEO y el marketing y el sector pues más techy o de gadget. Entonces, ¿qué mejor que hacer una newsletter de newsletters para ello? Además, en castellano no conocía ninguna newsletter de newsletters como tal, así es que de ahí mi motivación para crear la Chusletter y empezar a compartir pues consejos, técnicas y estrategias para enviar mejores emails, que esa es mi propuesta de valor.
mi objetivo era empezar a hacerme un nombre en el mundo de las newsletters y posicionarme como especialista. Vamos, en definitiva, que se asociara Chus Naharro con newsletters. Y creo, por lo que he ido viendo y lo que me dice la gente, no se me ha dado mal y lo he conseguido. Además, dentro de mi estrategia estaba también pues, este podcast, Escuchando Newsletters, donde charlo con otros creadores de newsletters que inspiran a gente que tiene o quiere crear una. Entonces, bueno, yo con el podcast también había tenido 2 podcasts, tanto uno corporativo como otro de gadget. Entonces, digamos que no fue para mí como una barrera porque sí que me gusta y, bueno, y tenía la parte técnica ya cubierta, ¿no? Además, también al relacionarme y conocer gente que tenía newsletters, me fue relativamente sencillo empezar a pues, invitar a gente con newsletters bastante tochas para que se vinieran al podcast y me contaran un poco bueno, pues su experiencia con sus proyectos. Siguiendo con la newsletter, ¿vale? Tengo que mencionar que el objetivo principal inicial fue puro posicionamiento de marca, ¿vale? Con la newsletter o con mi newsletter de newsletters. Aún así, ha ido evolucionando, ¿vale? Ahora, digamos que la newsletter es mi principal activo para conseguir clientes, ventas de producto y atraer a suscriptores de pago a mi membresía, aunque de eso hablaré más adelante en el bloque de monetización. Pero bueno, lo importante es que veas que un proyecto de este tipo puede ir evolucionando según vaya creciendo el proyecto y también vayas viendo las necesidades que surgen en tu industria, oportunidades para iterar, etc. Mi newsletter es semanal, cada martes la envío. Y en el bloque de flujo de trabajo me encantaría decir que soy súper planificadora con mis contenidos, pero ya sabes eso que dicen de en casa del herrero, cuchara de palo. Por supuesto que tengo una lista de temas para tratar. De hecho, con todo el tiempo que llevo creando newsletters y trabajando con clientes, quedarme en blanco no es el problema. Pero bueno, a esa lista de temas, digamos que no les tengo asignada fecha como tal para hablar de ello. Es decir, de una semana para otra decido el tema del que quiero hablar en la siguiente newsletter y durante la semana lo voy evolucionando en mi cabeza pues para relacionar distintas ideas o incluso si leo algo que puede ser interesante también incorporarlo, porque el día de antes me pongo a escribirla, es decir, los lunes por la mañana es mi día para escribir la newsletter. Sí, soy de esas que escribe la newsletter el día de antes, aunque, bueno, el trabajo gordo, que es ir generando la idea en la cabeza, sí que lo hago durante la semana. Además, muchas veces trato de enlazar pues, el tema principal con la entrevista que publico en el podcast para dar más coherencia y así invitar a que se escuche dicha charla. Entonces, bueno, digamos que no soy de esas que tienes planificado de aquí a 2 meses cada semana de lo que va a hablar, sino que me dejo llevar un poco por la intuición, por los podcasts o si he entrevistado a alguien que comenta un punto que considero súper importante, pues digamos que priorizo ese tema para hablarlo en la newsletter. En cuanto a la estructura, es cierto que en este tiempo que llevo enviándola cada semana ha variado muy poco, ¿vale? Sí que de vez en cuando, bueno, pues he tratado de cambiar porque me apetecía o por sorprender al lector, pero bueno, digamos que por mencionarlo, siempre empiezo con un tema más divulgativo o formativo, que de hecho es lo que más me cuesta porque considero que es el punto fuerte de la newsletter, ¿no? Al final aportar esa píldora de conocimiento para que la gente que me lee pues haga mejores newsletters o tenga como un punto de mejora en la suya y pueda aplicarlo, etc. Y luego le sigue un listado de enlaces, de noticias y recursos sobre newsletters. Pues yo qué sé, de hilos de Twitter, artículos
vídeos o casos de éxito que he leído y que merecen la pena compartir, o al menos así lo considero yo. Por lo tanto, se puede decir que la newsletter es una newsletter mixta, ¿no? Como las categorizo yo, donde comparto, por un lado, contenido original creado exclusivamente para la newsletter, que digamos que sería esa parte más educativa, ese tema con el que abro la newsletter, y luego contenido de tercero, ¿vale? Que es la curación de otros contenidos que incluyo dentro de la newsletter. Como herramienta principalmente uso Notion, ¿vale? Que es donde voy incorporando pues todas esas ideas de contenidos o listado de temas, y donde voy también incorporando pues los recursos y los artículos interesantes que me voy encontrando por internet y que quiero ir compartiendo en las distintas ediciones. Bien, pues en el bloque de crecimiento actualmente mi lista pasa por poco de los 2.300 suscriptores, y la estrategia que he seguido, básicamente ha sido todo muy orgánico y muy natural. Tengo que confesar que la verdad no he hecho grandes esfuerzos para hacerla crecer, ni hacks ni técnicas, o insistir en ello, así es que de nuevo ya sabes, en casa del herrero, cuchara de palo. Pero bueno, para que entiendas un poco, pues, si te da ideas o qué técnicas y estrategias me han funcionado mejor de las que he ido aplicando, tengo que decir que al final el estudio de newsletters que publico cada año me ayuda a captar nueva audiencia, porque al final no deja de ser uno de los pocos, en castellano no conozco otro, que pone encima de la mesa datos en base a encuesta de gente que tiene newsletter. Por lo tanto, sí que despierta mucho interés en gente que tiene newsletter o quiere crearse una newsletter, que al final ese es mi público objetivo. Entonces, ahí siempre incluyo el hecho de poder suscribirte a la newsletter, y a partir de ese estudio y de esa encuesta sí que me llega gente nueva. Luego está este podcast, ¿vale? Que al final, pues, si has escuchado más de un episodio, sabes que al principio del todo menciono que tengo una newsletter y que te invito a suscribirte si quieres recibir pues más contenidos para hacer crecer tu newsletter, etc. También algo que me funciona, y esto es depender de redes sociales, porque siempre, como digo, un funnel no puede empezar en una newsletter, sino que hay que hacer cosas aparte para captar suscriptores, y en parte son redes sociales. Pues algo que me funciona muy bien es hacer como un adelanto, creando intriga de lo que va a ir la próxima edición de la newsletter, ¿no? Pues días antes en Twitter y LinkedIn, pues digo, mañana en mi newsletter te hablo de esto y esto. Estás a tiempo de suscribirte. Y no te digo que me lleguen oleadas, pero siempre entra alguien nuevo gracias a esa publicación. También, pues como a los meses de empezar, me creé mi propio sistema de referidos, ¿vale? Que esto es, pues al final, los propios suscriptores que están dentro de mi newsletter pueden recomendarla con un enlace único y a cambio recibir pues recompensas exclusivas. Entonces, digamos que apoyarme en que sean los propios suscriptores los que hablen de mi newsletter y la mencionen, pues me hizo crecer también, pues no sé decirte ahora mismo el número, pero en torno a los 300 suscriptores nuevos sí que he conseguido gracias al sistema de referidos. Además, también hubo un tweet o un hilo súper viral donde estaba mencionada mi newsletter, y ya lo conté en una edición, pero en cuestión de 24 horas como que recibí 200 y pico nuevos suscriptores. Flipé mucho, y eso ha sido consecuencia de que luego parte de esa gente, ¿no? Pues se cayera por el camino lógico y normal, porque al final es gente que, aunque lee de lo que va en la newsletter, pues igual no está muy cualificada para lo que realmente yo aporto, ¿no? O a mí, digamos que yo no les doy lo que ellos buscaban,
y a mí tampoco me interesan como suscriptores para luego pues convertirlos en clientes o lo que sea. Y también, bueno, pues aparte del tuit viral, que obviamente fue casualidad y es algo que no puedes controlar, sí que dentro de mi lista pues había algunos creadores que, joroba, sí que han hablado de mi newsletter súper bien y sí que me trajeron bastante suscriptores con ese enlace de afiliado, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me ha funcionado bien. Es verdad que no lo potencio mucho, siempre lo pongo al final de la edición. Incluso tengo alguna automatización para recordar que, bueno, puedes ganar distintas recompensas si recomiendas mi newsletter. Pero, al igual que hablé cuando entrevisté a Bosco Soler, los sistemas de referidos están muy bien para crecer gracias a las recomendaciones de nuestros suscriptores, pero también tienen la parte negativa de pues traer gente poco cualificada o que realmente no esté interesada en nuestro contenido. Y de nuevo, pues prefiero mantener la calidad antes que la cantidad. Y bueno, por último también mencionar algunas promociones cruzadas más estratégicas que sí he hecho con, bueno, pues otras listas que tuvieran audiencias complementarias a la mía o que estuviera gente interesada en newsletters y me han funcionado también relativamente bien. Y también pues el hecho de tener presencia en otros podcasts porque me invitaban pues para comentar el estudio de newsletters o mi experiencia, pues también siempre llega nueva gente gracias a esa visibilidad. Tengo que decir que, bueno, no he hecho nunca con mi lista el uso de entregar lead magnet o regalar cosas a cambio de que me dejen su email. Así es que, bueno, por eso digo que el crecimiento ha sido a base de poner una propuesta de valor muy clara y atraer a la gente realmente interesada en ello, ¿no? Pero es algo que no descarto probar a corto o medio plazo, ¿vale? El hecho de crear un buen lead magnet para atraer a nueva audiencia. En cuanto a métricas, que es algo que también le pregunto a mis invitados, pues el porcentaje de apertura es cierto que ha ido reduciéndose conforme la lista ha crecido, aunque se mantiene en torno al 55%, lo cual está muy bien. Vamos, yo estoy satisfecha con ello. Respecto a la herramienta de envío, utilizo Akumba Mail y la verdad es que estoy contenta, ¿vale? Como todas, pues tiene cosillas y algunas limitaciones, pero en cuanto a entregabilidad nunca he tenido ningún problema. Y en cuanto a funcionalidades, bueno, pues al final sí que me deja hacer las automatizaciones que tengo creadas, que no deja de ser pues la secuencia bienvenida, algunos envíos puntuales cada cierto tiempo de forma automática y también el tema de cualificar la lista o segmentarla. Por lo tanto, bueno, a día de hoy no necesito nada más, pero sí que, bueno, podría mejorar ciertas cosas para agrupar ciertas audiencias en base a comportamientos, etc. Es cierto que vengo de entrevistar a los últimos creadores que vienen todos de Substack, ¿vale? Pero a mí Substack sí que lo uso para otras newsletters de otros proyectos, pero claro, cuando ya necesito una secuencia de bienvenida y ciertas funcionalidades más avanzadas o incluso el sistema de referidos lo tengo mediante API, etcétera, pues digamos que Substack no me sirve y se me queda bastante corto. Por eso, bueno, pues digamos que sigo apostando por una herramienta de email marketing, en mi caso Akumba Mail. Bueno, y ahora paso al bloque de monetización o cómo gano pasta con mi newsletter. Pues bueno, de distintas formas. Hago patrocinios ocasionales, ¿vale? En realidad han sido porque, bueno, pues los anunciantes me han escrito interesados preguntando si acepto patrocinios y, bueno, si me ha cuadrado, pues le he dado los precios y ha surgido la colaboración. A día de hoy, con 2.300 suscriptores, vendo el patrocinio a 120 euros y si me cogen pack, pues digamos que el patrocinio por edición sale un poco más económico. Pero en realidad, como monetizo mi newsletter, es dándole prioridad
a mis productos, ¿vale? ¿Y qué productos son esos? Pues productos propios que he creado yo para monetizar de forma, digamos, no pasiva, pero bueno, digamos que no depender de servicios. Y son dos principalmente, pues la membresía, que es mi comunidad de creadores de newsletters llamada Creando Newsletters, y esa la empecé en diciembre del 2021, o sea, pocos meses de empezar con la newsletter. Y por otro lado, un año más tarde, en noviembre del 2022, creé el curso de newsletters para crear tu newsletter desde cero, ¿vale? Entonces, digamos que en casi siempre todas las ediciones hago la llamada a la acción para que la gente se suscriba a la membresía, ¿vale? Y el curso de newsletters lo vendo de forma más intensiva, pues haciendo mini secuencias de email diario, pero digamos que me funciona mejor eso, después de hacer varias pruebas, que simplemente mencionando en la newsletter que tengo un curso de newsletters, ¿vale? Y bueno, también tengo que mencionar la monetización indirecta, ¿no? Es decir, gracias a la newsletter he obtenido mucha visibilidad, me he construido cierta reputación y autoridad en el sector y me ha permitido captar clientes. ¿Por clientes de qué tipo? Este momento es un poco spammer, pero me sorprende porque hay mucha gente que me dice, anda, no sabía que tú hacías este tipo de cosas. Entonces, por mencionar los servicios que ofrezco, son de distintos tipos, ¿no? Siempre relacionados con estrategia y newsletters, ¿vale? Pero básicamente son pues consultorías 1 a 1, es decir, una sesión para aterrizar ideas, ver posible estrategia con la newsletter, cómo captar, cómo monetizar, por dónde, qué pieza tiene que tener la newsletter dentro de un proyecto más global. Mentorías también, donde acompaño de la mano a creadores y a emprendedores para lanzar la newsletter. Auditorías, donde analizo puntos débiles y planteo mejoras en el flujo de suscripción, en el flujo de contenidos, etcétera, de las newsletters. Luego una parte más estratégica, así como ejecución e incluso redacción de newsletters para empresas y marcas. Y también formación más ad hoc, es decir, si te he hecho la parte estratégica y te he dejado la newsletter a punto, también formo al equipo que sea para que sean capaces de luego continuar esa estrategia planteada. En general, estos servicios como tal nunca los he promocionado en mi newsletter, ¿vale? Sino que, los suscriptores e interesados sí que me escriben para preguntar, en qué punto están y si les puedo echar una mano, y a partir de ahí, digamos que vendo mis servicios. Pero por eso le llamo monetización indirecta, porque probablemente si no mandara la newsletter, un 60-70% de mi facturación no existiría, porque lo cierro gracias a estas relaciones que establezco con ella. En resumen, de monetización, principalmente la newsletter de forma directa la monetizo con mi membresía, ¿vale? Y con la venta del curso de creación de newsletters. Y más cositas que vendrán, ¿vale? Y que hasta aquí puedo leer. Y ya estoy casi terminando, pero es cierto que te prometí en la intro que te iba a hablar de los errores, ¿vale? Porque sí, también ha habido errores o cosas que hubiera hecho de otra forma. Y algunos de estos son, no haber cualificado la lista desde el primer momento, ¿vale? Esto es un clásico y yo he pasado por él. Probablemente para el siguiente proyecto no me pase. También no haber puesto foco en crecer, ¿vale? Como te decía, me preocupaba casi más aportar y la difusión la dejaba como algo secundario, ¿vale? Me centraba también, esto es un error, me centraba en crear y publicar la newsletter y digamos que no tenía una estrategia para reaprovechar ese contenido,
porque piensa que, bueno, pues tengo mucho contenido del que puedo hablar después de publicar 55 entrevistas, tener datos originales del estudio que publico, enviar 90 newsletters y publicar 87 episodios del podcast premium de Creando Newsletters, ¿vale? Entonces, bueno, creo que tengo contenido suficiente para poder reaprovecharlo en redes sociales e incluso potenciar mi blog, ¿vale? Para empezar a tener una estrategia más de posicionamiento SEO, pero pues esto requiere tiempo y me tengo que poner a ello. Pero bueno, es un error o algo que hubiera hecho de otra forma y sin duda creo que es importante mencionarlo por si tú pues lo tienes en mente. También en cuanto a monetización, me costó mucho empezar a anunciar y promocionar mis propios productos por miedo a que sonara muy spammer, ¿vale? La newsletter empezó simplemente, pues como he dicho, por hacerme un nombre, una autoridad en la marca y me daba pues cosilla vender, ¿no? Esto es verdad que ha sido un proceso de ir amoldando mi cabeza y también aprender pues ciertas técnicas de venta hasta dar con un sistema con el que, y esto es importante, realmente me siento cómoda, ¿vale? Y acorde a mis valores y forma de hacer las cosas. Y tal como lo hago ahora, me encaja, aunque soy consciente de que podría hacerlo mucho mejor, ¿vale? De todas formas, como dice mi amigo Charlie, siempre vamos a tener gente que siempre compre, que nunca compre y que haya que empujar hasta que tomen la mejor decisión, que obviamente es comprar, ¿vale? Pero bueno, aquí quedan los errores que he recopilado y bueno, también joroba, no todo es malo, ¿no? Bueno, todo no, he hecho las cosas de las que me siento orgullosa, pero bueno, también quiero destacar pues 3 cosas que considero que he hecho muy bien. Que una de ellas es tener un email de bienvenida pues muy enfocado a conversar con el suscriptor desde el primer momento, ¿vale? Haciendo preguntas, etcétera, que tiene una tasa de apertura del 87% y de respuesta del 25%, lo cual, bueno, creo que es un buen trabajo del que he hecho con este email de bienvenida. También fomentar la interacción prácticamente en cada newsletter enviada y conseguir que los suscriptores también me respondan, ¿no? Y en definitiva, algo que es importante y para mí es clave, es hacer la newsletter que a mí me gustaría recibir, ¿vale? Creo que eso es importante mencionarlo. Y también, o sea, cuando dudo de si estoy satisfecha o no con lo que he escrito, hago ese ejercicio, ¿no? Pienso, bueno, yo como suscriptora esto me aporta algo, me gusta, no me gusta, ¿con qué sabor de boca me quedaría? Pues bueno, ese ejercicio a mí me sirve para cambiar cosas, dejarlas así o simplemente dejarlo reposar un tiempo. Y bueno, ya voy terminando, que me lío a hablar y no hay quien me pare. Ya decía yo que esto del podcast me gustaba. Pero bueno, esta ha sido... Y bueno, está siendo mi experiencia con mi newsletter. Espero haberte inspirado o al menos no haberte aburrido. Ya con eso me conformo. Episodios como este, pero con más chichas, con cifras y cositas técnicas, son en parte los que comparto dentro de mi membresía. Que ya que estoy, pues aprovecho para invitarte a que le eches un ojo a creandonewsletters.com. Además, es un grupo de Telegram privado donde ya somos más de 100 newsletteros que compartimos avances, dudas y experimentos con nuestros proyectos. Porque crear newsletters mola más si lo haces en compañía. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el inbox. Cuídate.